Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal Gerardo Excel. En este vídeo os presento y comparto con todos un desarrollo basado en un módulo de clase que construye dinámicamente un gráfico de meses. Este gráfico son todo controles de formulario, no utiliza ninguna imagen. Te invito a que sigas conmigo y te muestro cómo puedes implementar este gráfico de meses en cualquier formulario. Entonces, como os mencionaba en la introducción, crea este gráfico de meses y todos los valores los va a extraer de una tabla. Por tanto, como requisito necesitamos una tabla de donde extraer la información. Y esta tabla por lo menos debería tener una columna de fechas y una columna de valores numéricos para que pueda hacer las operaciones y crear y construir el gráfico. Además, dinámicamente, en función de la columna de fechas, nos va a extraer los años que contengan las fechas y si yo cambio el valor de año, obviamente mi gráfico se va a actualizar con los valores que tenga asociados. Como observáis también, muestra, aunque es opcional, una media de todos los valores de ese año. También muestra un porcentual de ese mes con respecto al total del año y también construye y crea dinámicamente una suma para el valor del año seleccionado y una suma global de todos los datos que estén incluidos en esta columna del valor numérico. Y este porcentaje corresponde al total del año seleccionado respecto a la suma global. Así que si yo voy modificando, va cambiando todo dinámicamente. Y como comentaba al principio, todos son controles de formulario. No utilizo ninguna imagen, no hay ninguna tabla dinámica por ningún sitio, ni construido un gráfico, ni creado imágenes y cargados. No, es todo lo construye dinámicamente a través de un módulo de clase. También mencionar, si vamos a la ventana de edición de VBA, que el gráfico lo construye dentro de un control frame. Entonces esto es lo que necesitaríamos. Y mirar que aquí el control frame incluso lo puedo hacer así de pequeño, pero ¿qué vamos a observar? Que a la hora de construir el gráfico tiene unas dimensiones mínimas, creo que son 400 de ancho y 260 o 80 de alto. Entonces, este valor mínimo siempre te lo va a crear, lo vas a tener que tener en cuenta. Pero tú puedes construir un formulario, por ejemplo, que sea, o sea, un control frame que sea un poco más largo que 400, porque tienes espacio y quieres hacerlo. Observa cómo el gráfico se autoajusta dinámicamente al espacio que tú le das, ¿sí? Y también, por ejemplo, que mencionarte que aquí yo tengo valores pequeños, pero si yo tengo valores superiores, aquí tengo solamente una función aleatorio entre, al cargar el formulario también automáticamente se ajusta proporcionalmente, ¿sí?, en función de si haya valores, digamos, de magnitud mayor, ¿sí?, que en este caso mirar que ya sería más de 1.000.000 la suma global o 201.000 el valor de la suma anual. Entonces, todo esto se autoajusta automáticamente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya ves que es totalmente dinámico, muy práctico, siempre que tengas una columna o sea, una tabla con columna de fecha y con una columna de un valor numérico. Ahora vamos a la ventana de edición de VBA y vamos a crear uno para que veáis lo fácil que es implementar este gráfico de barra de meses en cualquier formulario. Cerramos y vamos a la ventana de edición de VBA. Y aquí tenéis el módulo de clase. Si accedemos, aquí tenéis todo el código para el constructor del gráfico de meses. Aquellas que les guste estudiar, pues aquí tenéis el código para verlo. También recordaros que si lo queréis utilizar, pues solo tenéis que pulsar y arrastrarlo a vuestro propio desarrollo para utilizar este constructor de gráfico de meses. Para hacerlo más dinámico o más didáctico, mejor dicho, sería, vamos a insertar un nuevo formulario para empezar desde cero, en el cual vamos a insertar un control frame, que es donde vamos a construir nuestro gráfico. Accedemos a su código, trabajaremos en el evento initialize, borramos el evento click del formulario, declaro una variable tbl de tipo listObject, de tabla. Muy bien, y esta tabla
dentro del evento initialize vamos a asignarle la tabla correspondiente. Entonces, de la hoja 1 punto de mi colección de list objects, aquella que se llama TBLRA, creo que se llama así mi tabla. Vamos a comprobarlo. Vamos a la hoja tabla TLRA, correcto. Muy bien. Después necesitamos declarar otra variable que voy a hacer a nivel de módulo y lo voy a llamar mi gráfico 1 de tipo, y ahora new, esto es importante, tenemos que crear una nueva instancia y aquí tenemos class GE gráfico meses, que es el nombre que yo he dado a mi módulo de clase, ¿de acuerdo? Class para diferenciar que es módulo de clase, GE de Gerardo Estel y gráfico meses, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a copiar el nombre de esta variable y ahora lo que vamos a hacer es una instrucción with y en with. Entonces, si accedemos dentro de nuestra instrucción with y hago punto, vamos a tener acceso a las propiedades y métodos asociados. En realidad tiene 7 propiedades, un método y un evento. El evento lo tengo señalado así con EV de evento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es solamente crear el gráfico. Para ello, ¿qué necesitamos? ¿Cómo se llama el frame? Entonces, mi frame 1, donde vamos a construir el gráfico, coma, segundo argumento, ¿cómo es la tabla de datos? Entonces, TBL, es decir, paso el nombre de mi variable que contiene la base de datos, coma, mirad, columna fecha, ¿cuál es el número de la columna que tiene la fecha y el otro sería el número de la columna donde vamos a hacer las operaciones de suma? Si vamos a la tabla, la columna de fecha, en este caso, en esta tabla sería 1, y el valor sería el 2, es decir, donde tenemos los valores de operación. Por tanto, en este caso sería la columna fecha, es la columna 1 de mi tabla, y la columna de sumar sería la columna 2. Entonces, en principio, con esto vamos a ejecutar y mostrar nuestro formulario, observar que ya me ha construido mi gráfico, solamente que no se ve por debajo, porque no tenemos espacio suficiente, como os mencionaba. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Así que si lo muestro nuevamente, tengo todo mi gráfico mostrado. Nuevamente tengo poco espacio. Muy bien, le doy un poco más. Y ya me ha construido el gráfico. Habéis visto, con esa sola instrucción tengo construido. Ahora observaréis que aunque está aquí, no hay ningún cambio, no funciona. ¿Por qué? Porque esto es un evento de este control combo box. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Mira, punto, el evento es este. Pero esto, al ser un evento, necesitamos indicarle con la instrucción set que es este evento. Entonces, ¿a qué es igual? Pues mira, a mi punto, ¿qué control de mi conjunto de controles va a ser el que se llama CBX anos, que es el que yo le di internamente en el módulo de clase. Entonces, esto debe ser siempre igual. No, aquí no nos podemos inventar nada. Tenemos que hacerlo de esta manera. Entonces, si lo he escrito correctamente, ahora al modificar el año se me actualiza, como observáis, todo el gráfico. Pero me podéis decir, ¿y dónde está la barra y el valor medio que antes aparecía? ¿Y los valores decimales dónde están? Ok, todo eso son propiedades que podemos ir configurando. Entonces, vamos nuevamente a nuestra ventana de edición de VBA y vamos a ver las propiedades que tenemos disponibles para personalizar nuestro gráfico. Importante. Cuando vayamos a escribir o queramos personalizar algunas de las propiedades que tiene este desarrollo, estas deben ser escritas o definidas antes, ¿sí?, de construir el gráfico, de llamar a este módulo, a este procedimiento para construir el gráfico, para que se puedan aplicar. De la misma manera, enfatizo que esta instrucción que es del evento debe ser hecha después de construir el gráfico, porque hasta entonces este control no existe. Por tanto, primero se debe de crear el control a través de este procedimiento y luego asignarle este evento correspondiente. Y las propiedades deben ser escritas antes de llamar. Entonces, si vamos desde el principio, pues barra backcolor, es decir, los gráficos de barras, ¿qué color queremos hacer? Pues, por ejemplo, podemos hacer la instrucción
colors constants y vamos a darle, por ejemplo, un color cyan. Bien, ahora si muestro mi gráfico, observaréis que las barras tienen un color cyan. Estamos personalizando esa propiedad. Bien, vamos a comentarla porque me parece que ese color no nos es muy bonito. Otra propiedad, por ejemplo, media visible. Muy bien, esta es una propiedad que es boolean, o false o true. Por defecto es false. Si le damos true, mirad que simplemente ahora nos va a mostrar la barra media con su valor medio. Y en este caso, por defecto, en color rojo. Que queríamos cambiarle el color, pues vamos a observar que habrá una propiedad por aquí que nos diga, por ejemplo, media for color y podríamos sustituirlo. Vamos a ponerle este color cyan, aunque no quede muy bonito, ¿de acuerdo? Pero solamente para mostrar que estaría actuando con este color, ¿de acuerdo? Luego vosotros tenéis que verificar cuáles son los colores que os gustaría o encajen mejor. Vamos a comentarlo. Por ejemplo, ¿qué más? Los decimales que hemos visto antes, número de decimales. Ponga esto aquí. Entonces yo le quiero dar un valor de 1. Así que ahora, ¿qué sucede? Pues mirar que todos estos valores porcentuales tienen un decimal al igual que estos valores de aquí. ¿Qué más propiedades? Pues por ejemplo, es solo que exploréis un poco, ¿de acuerdo? Pero creo que estaba por aquí debajo. Vamos a ver, textos for a color. Entonces vamos a poner, por ejemplo, vba.colorConstants por utilizar solamente esta opción de color y vamos a mostrar nuestro formulario y ahora observar que los textos se refieren a los nombres de los meses, todos estos valores. Bien, entonces vais a ir viendo que podéis personalizar el color de la barra, el color del texto de la barra, el color, mostrar si queréis esta barra que indica el valor medio, ¿sí? Anual, con la barra y el valor medio podéis personalizar el color de los textos en general. Si queréis mostrar 1 o 0, 1 o 2 decimales. Y déjame ver si hay alguna otra propiedad. Vamos al módulo 1, al formulario 1 y aquí tenía todos escritos, ¿de acuerdo? Entonces, si barra, esto es el backcolor, el forecolor, el media forecolor, los textos, la línea inferior, el color de la línea inferior. Solamente nos faltaría esto, que este color de la línea inferior pues afectaría a esta línea que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Que solamente para mostrar que nos está funcionando, pues podemos hacer aquí punto, línea color inferior y vamos a ponerle también este color azul, solo para verificar que nos está funcionando correctamente. Bien, entonces ya habéis visto que es muy fácil implementar un nuevo gráfico, en este caso, ¿no? de barras horizontales con valores de meses y con estas propiedades personalizar su apariencia en cuanto a colores. Lo construye dinámicamente en base a una tabla de datos. Por último, algunas variaciones o pruebas que podemos hacer. Por ejemplo, puedo insertar una columna aquí, incluso puedo insertar también una columna a la izquierda. Ahora mirar, no nos funcionaría o no nos mostraría los datos adecuadamente, ¿verdad? Porque ahora la columna de fecha es la 2 y la columna de los valores la número 4. Por tanto, si vamos a nuestro desarrollo, ahora deberíamos de modificar la columna de fechas es la 2 y la columna de los datos es la 4. Y ahora en principio nos debería demostrar nuevamente nuestro gráfico con todos los datos. Entonces ya observáis que de manera muy sencilla, que aunque tengáis una tabla con más columnas, podéis asignarle su valor y os debería de funcionar correctamente. Y otro último detalle que os quería mostrar, por ejemplo, que también lo podemos hacer más grande, como ya os he mostrado antes, pero, por ejemplo, yo le puedo quitar el nombre a mi frame, ¿sí? Y le cambio también la propiedad, por ejemplo, Special Effect y pongo Flat, donde no tiene ningún tipo de, se muestra ningún tipo de borde.
Por tanto, observar que ahora que mi gráfico aparentemente está construido en el formulario y no tiene ningún marco ni nada. Entonces esta sería otra opción jugando, vamos a decir así, con las propiedades del control frame y quedaría perfectamente integrado en cualquier formulario. Eso ya es una cuestión de vuestro gusto personal o que vayáis probando cómo encajaría mejor en vuestro propio desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, esto es lo que tenía para mostraros, para compartir con vosotros, que es este constructor de un gráfico totalmente dinámico en base a una tabla y que lo construye en base a un módulo de clase. Espero que os guste, que os sea útil y ahora os voy a pedir que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal para que vaya creciendo y el contenido pueda llegar a más personas. Déjame tus comentarios sobre este desarrollo y recuerda compartir. Y nada más, hasta el próximo vídeo de Gerardo Excel.